Dios te bendiga en este día. Te damos las gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en nuestro devocional Palabra Fiel. Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Salmo de David nos recuerda la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Este Salmo 139. La omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe y está en todas partes. Esto nos recuerda, hermano, que no podemos escapar. Y es precisamente ese es nuestro devocional de este día. No podrás escapar. No podremos escapar de la presencia de Dios. Donde quiera que vayamos, ahí está. Donde quiera que vayamos, ahí estará el Señor. Siempre, siempre, siempre. Así que, qué bendición, hermanos, y qué maravilla es tener nuestro Dios que todo lo sabe, que todo lo puede y que está en todas partes. Yo no sé si esto debería de preocuparte, pero debería darte de paz también, debería darte tranquilidad y debería darte gozo y esperanza. Por un lado también, cuando actuamos mal, debería preocuparnos, deberíamos temer. Sin embargo, el Señor siempre sabe dónde estamos. El Señor siempre conoce nuestros pensamientos. Y aunque muchas de las veces lo que Él nos pida no nos guste, no podremos escapar. Podrás viajar a otra ciudad, podrás viajar a otro país, a otro continente, y aún así no podrás escapar de Dios. Dios siempre, antes de que tú llegues a otro lado, Él ya está ahí. Por lo tanto, hermanos, si la obra de Dios nos gusta, esto es de gran bendición, porque sabemos que a donde Dios nos lleve, que a donde Dios nos mande, Él va a estar ahí y Él conocerá nuestro corazón. Pero cuando la obra de Dios no le gusta a alguien, cuando hay alguien que está renuente, cuando hay alguien que está indiferente a la obra de Dios, esa persona debería de temer. ¿Recuerdas a Jonás? Jonás en el libro de Jonás capítulo 1 dice la palabra que vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Recordemos a Jonás. La mayoría de ustedes conoce este pasaje. Jonás huye porque no quiso predicar, porque no quiso ir a donde Dios lo estaba mandando. ¿Cuántas de las veces Dios te ha enviado a algún lugar o te ha pedido que hagas alguna cosa y tú no has querido? En lugar de hacer o de ir a donde Dios te ha enviado, tú tomas otra dirección. En lugar de irte a la iglesia, te vas a la plaza, al mall. En lugar de irte a la iglesia, te vas con los amigos, te vas al partido, te vas al juego de fútbol y
vas hacia otra dirección. Ves que muchas de las veces, cada semana, cada día, muchas de las veces podemos parecernos a Jonás en su rebeldía y desobediencia. En lugar de estar en la casa de Dios, en lugar de estar leyendo la palabra, en lugar de estar compartiendo donde Él, hermano, va a estar, donde Él quiere que estemos, muchas de las veces escogemos la dirección equivocada. ¿Qué pasa cuando tú quieres huir de la presencia de Dios? Pues no lo podrás lograr. Recordemos al hijo pródigo, se fue. Él está huyendo de la presencia de su padre, él está yendo lejos de la casa de su padre, pero donde quiera que él se paraba, donde quiera que él terminó, lejos o cerca, terminó recordando a su padre, a los jornaleros, a la casa, a la comida, a la abundancia de pan, y tuvo que regresar. Tarde o temprano tendrás que regresar con el Señor, aunque Él mismo haya estado ahí, y tendrás que regresar al lugar donde Él te llamó. Jonás estaba decidido a ir, hermanos, a otra dirección. Pero dice la palabra de Dios que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y, recuerda, se había echado a dormir. Entonces los marineros le llamaron y le dijeron: levántate, clama a tu Dios, ¿verdad? Que tienes, dormilón, quizás tendrás compasión tu Dios de nosotros y no pereceremos. Entonces Jonás entendió que Dios había hecho esto a causa de su rebeldía, ¿verdad? Dice Jonás que le preguntaron, le cuestionaron cuál era su tierra, cuál era su oficio, de dónde venía, y él tuvo que responder: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. A propósito, donde quiera que tú vayas, alguien te va a preguntar a quién perteneces, quién es tu Dios, a qué te dedicas y en quién está puesta tu fe. De alguna manera te van a cuestionar. No puedes huir, no puedes rechazar, no puedes negar a Dios en tu vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser fieles y obedientes hacia donde Él nos mande. Y dice, hermano, Jonás, su respuesta: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo Él el mar y la tierra. Sí, entonces ellos entendieron que ese mar se había embravecido a causa de Jonás, a causa de su desobediencia. Entonces decidieron echar a Jonás al fondo de la mar, ¿verdad? Dice la Biblia que tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Te das cuenta que cuando tú quieres huir de las cosas de Dios, cuando tú quieres escapar, aislarte, ten cuidado, porque Dios tiene preparado algo. Si tú notas en los primeros versículos, la Biblia dice que Jonás huyó, se fue a una nave rumbo al mar, navegando hacia otra ciudad que Dios le había dicho, que Dios no le había dicho que subiera. Él estuvo dispuesto a pagar su pasaje para desobedecer, pero dice la Biblia que Jehová hizo levantar un gran viento. Jehová ya tenía preparado un viento, una tempestad. Jehová preparó una tempestad para que Jonás entendiera que no puede escapar de él. También Jehová, Dios, preparó un gran pez para que Jonás entendiera que no podía escapar de él. Por lo tanto, hermanos, entendemos y recordamos que Jonás oró, Jonás, a Jehová desde el vientre del pez. Pero Jehová ya tenía preparado la tempestad y tenía preparado el pez. Y dice la Biblia que él oyó la oración de Jonás, desde la angustia de Jonás. Sí, y dice la Biblia que
el pez vomitó a Jonás, ¿verdad? Pero fue por orden de Dios. En el versículo 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Tremendo, hermanos. No podemos escapar de Dios. Aún Dios le habla a Jonás después y le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella el mensaje que yo te diré. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Él fue pregonando, él fue a Nínive y él iba dando la noticia que Dios le había mandado, ¿verdad? Pero dice la Biblia, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal y que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, ¿verdad? Oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que él. Se enojó tal extremo de lo que Dios hizo con la ciudad. A veces hay personas que se quieren huir de la presencia, quieren escapar de Dios y no podrán. Se van a enojar porque no les gusta la forma que Dios trabaja. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, dice la palabra de Dios que salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada. Se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Pero dice versículo 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Tanto Dios prepara cosas para llamar tu atención, para traerte de tu rebeldía, como para ayudarte, porque Dios es un Dios clemente. Pero aquí el asunto es, hermano, ¿qué cosas quieres mirar en tu vida que Dios ha preparado? ¿La tempestad, el viento, el pez o la calabacera? Cosas que Dios provee. Dios ha preparado tanto, pero dice la palabra que pero al venir el alba, el día siguiente, Dios preparó un gusano, porque Dios trabaja de una forma. Cuando estás cómodo, Dios prepara cosas para que tú te impacientes, para que tú vuelvas a clamar, para que tú vuelvas a orar. Y Dios preparó el gusano. Qué tremendo, hermano. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Hermano, Dios tenía un plan para salvar a esa ciudad, para que esa ciudad se arrepintiera. Pero Dios quiere usar a sus siervos, Dios quiere usar a su iglesia, Dios te quiere usar a ti, Dios me quiere usar a mí para hacer su obra en otros. No tratemos de huir de nuestra responsabilidad, de nuestro compromiso con Dios, porque si no, Dios tendrá ya preparado algo. No podremos escapar. ¿Qué quieres que Dios haga? Dios ha preparado cosas para ti y para mí. Un viento, un gusano, una planta, una tempestad, un pez. Que Dios te bendiga grandemente en este día.